Crees que conoces a los emperadores romanos, el poderoso Augusto, el astuto Tiberio, el estoico Marco Aurelio. Sus nombres resuenan en la historia como constructores de imperios, maestros estrategas o sabios filósofos. Pero luego están los otros, los nombres susurrados en voz baja, figuras cuyos reinados sumieron a Roma en un abismo de caos, paranoia e inimaginable depravación. Y quizás ningún nombre evoca más escalofríos, más repulsión visceral, que el de Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido en la historia simplemente como Calígula. Su reinado de 4 años, del 37 al 41 d.C., no solo estuvo marcado por la tiranía y la excentricidad, fue un descenso a una pesadilla donde los límites de la decencia humana, la moralidad y la cordura no solo fueron cruzados, sino borrados con un deleite sádico. Calígula heredó un vasto imperio, aparentemente estable, del envejecido y suspicaz Tiberio. Inicialmente fue aclamado como un soplo de aire fresco, un líder joven y vibrante que traería de vuelta la Edad de Oro. Pero este período de luna de miel fue aterradoramente corto. Una grave enfermedad al principio de su reinado es a menudo citada como un punto de inflexión, después del cual pareció deshacerse de cualquier apariencia de autocontrol, decencia o incluso empatía humana básica. Sus acciones se volvieron cada vez más erráticas, crueles y profundamente inquietantes, especialmente en lo que respectaba a su vida personal y la manipulación del poder a través de los medios más íntimos y degradantes imaginables. La corte romana, antes un lugar de intrigas sofisticadas, se transformó en un teatro de lo grotesco, donde los senadores temblaban no solo por sus vidas, sino por su propio honor y la santidad de sus familias. La historia recuerda a Calígula por su extravagancia financiera, su divinidad declarada, sus extrañas campañas militares y sus despiadadas purgas de la élite romana. Pero bajo estas atrocidades más comúnmente citadas, yacía un aspecto más oscuro e insidioso de su tiranía: sus prácticas sexuales. Estas no eran meras vicios personales ocultos tras los muros del palacio. Eran instrumentos de control, exhibiciones públicas de poder absoluto y actos deliberados de guerra psicológica diseñados para humillar, dominar y degradar a cualquiera que se interpusiera en su camino o, más a menudo, a cualquiera que simplemente captara su retorcida atención. Eran brutales, descarados y absolutamente sin precedentes en su escala y naturaleza pública. En este video, vamos a levantar el velo sobre los rincones más oscuros del reinado de Calígula, centrándonos en 5 de sus prácticas sexuales más brutales e impactantes. Estos actos ilustran no solo el profundo deterioro mental del hombre, sino también la aterradora vulnerabilidad de una sociedad bajo el yugo de un autócrata sin control. Exploraremos cómo estas perversiones se entrelazaron con su agenda política, cómo afectaron las vidas de los ciudadanos más prominentes de Roma y cómo, en última instancia, contribuyeron a su caída. Advertimos que los detalles son perturbadores, pero son esenciales para comprender el verdadero horror de un gobernante que empuñó el sexo como un arma, reduciendo a los seres humanos a meros juguetes en sus monstruosos juegos. Prepárense para un viaje al nadir absoluto de la depravación imperial romana. El ascenso de Calígula al trono imperial fue recibido inicialmente con un alivio generalizado e incluso júbilo. Después del oscuro, paranoico y a menudo cruel reinado de Tiberio, quien se había retirado a Capri, Roma anhelaba un líder joven, abierto y benévolo. Gallo, como se le conocía antes de adoptar el sobrenombre de Calígula, era hijo de Germánico, un héroe militar muy querido, y de Agripina la Mayor, nieta de Augusto. Su linaje por sí solo le confirió una inmensa popularidad, una promesa de retorno a la venerada línea Julio-Claudia después del menos popular Tiberio. Durante los primeros meses cumplió con esta esperanza, perdonando a prisioneros políticos, reduciendo impuestos y organizando fastuosos juegos que deleitaron a la población. La buena voluntad inicial que cosechó fue inmensa, creando una base de confianza que pronto sería violentamente destrozada,
haciendo que su posterior descenso a la tiranía fuera aún más impactante. Sin embargo, bajo esta apariencia de benevolencia, comenzaron a surgir signos de una psique profundamente perturbada. Historiadores antiguos como Suetonio y Dion Casio, aunque a menudo propensos al sensacionalismo, pintan un cuadro consistente de un hombre cada vez más consumido por la megalomanía, la paranoia y un deseo insaciable de control absoluto. No pasó mucho tiempo antes de que Calígula comenzara a verse no meramente como emperador, sino como un dios viviente, exigiendo adoración y adoración. Esta autodeificación, aunque no del todo sin precedentes para los emperadores romanos después de su muerte, fue impactante por su descaro y la insistencia del emperador en ella durante su vida. Esta creencia en su propio estatus divino se convirtió en un motor clave de sus acciones, liberándolo de las restricciones morales que ataban a los mortales ordinarios e incluso a emperadores anteriores. Esta recién descubierta licencia divina se extendió profundamente a sus relaciones personales y conducta sexual, que se volvieron perturbadoramente públicas y cada vez más entrelazadas con su ejercicio del poder. La sociedad romana, aunque ciertamente no puritana, aún mantenía fuertes valores tradicionales con respecto a la familia, el matrimonio y la decencia pública, especialmente entre la clase senatorial. Estas eran las mismas normas que Calígula parecía decidido a desmantelar, a menudo a través de actos diseñados para conmocionar, humillar y aterrorizar a la élite romana. Se deleitaba en transgredir cada límite social, usando su posición para satisfacer deseos que no solo eran ilícitos, sino deliberadamente provocativos, diseñados para demostrar que ninguna persona o institución estaba más allá de su voluntad arbitraria. Una de las manifestaciones más inmediatas e inquietantes de este colapso moral fueron las notorias relaciones de Calígula con sus propias hermanas. Si bien las relaciones sexuales casuales e incluso el incesto dentro de las líneas de sangre reales o divinas eran conocidos en otras culturas antiguas, particularmente en el cercano Oriente, eran un anatema para la moral romana. Para un emperador no solo involucrarse en tales actos, sino hacerlo abiertamente, fue una violación profunda y chocante del decoro público y la costumbre religiosa. Sus hermanas, Agripina la menor, Drusila y Libila, no eran meros objetos de su afecto, se convirtieron en extensiones de su voluntad imperial, sus cuerpos y estatus manipulados para servir a sus retorcidos deseos y maquinaciones políticas. Esto no era un asunto familiar privado. Se convirtió en un espectáculo público, forzando a la élite romana a confrontar una realidad nueva y aterradora donde las perversiones personales del emperador eran exhibidas abiertamente como una demostración de su autoridad absoluta e inexpugnable. El concepto mismo de la familia romana, el pilar de su sociedad, estaba siendo sistemáticamente profanado por el mismo hombre jurado a protegerla. Fue una señal temprana e inequívoca de que el reinado de Calígula no solo se definiría por la represión política, sino por una escalofriante disposición a derribar cada norma establecida, comenzando por los lazos de parentesco más íntimos. El descaro impactante de estos actos sentó las bases para las degradaciones sexuales aún más brutales y extendidas que seguirían, revelando la verdadera magnitud de su depravación. Las relaciones incestuosas que Calígula cultivó con sus hermanas fueron quizás los indicadores más tempranos e impactantes de su profundo desequilibrio psicológico y su desprecio por los valores tradicionales romanos. Si bien la dinastía Julio-Claudia tenía una historia de matrimonios cercanos dentro de la familia, para consolidar el poder, el incesto declarado era un tabú del más alto orden, un acto considerado aborrecible y sacrílego. Sin embargo, Calígula no solo lo practicó, sino que lo alardeó, convirtiendo lo que debería haber sido una vergüenza oculta en una demostración pública de su autoridad inexpugnable. Su relación con Drusila, en particular, fue la más atroz y bien documentada, convirtiéndose en el escándalo central de su reinado temprano
y un símbolo de su creciente tiranía. Drusila no era solo su hermana. Según los informes, era su favorita, y se decía que su vínculo era alarmantemente intenso incluso antes de que él se convirtiera en emperador. Una vez en el trono, este vínculo escaló a una relación abierta y escandalosa. Según fuentes antiguas, Calígula trataba a Drusila como si fuera su esposa legítima, llegando incluso a abrazarla públicamente y a colmarla de honores típicamente reservados para una emperatriz. Con frecuencia aparecía en público con ella, tomándola de la mano, un gesto de intimidad que habría sido profundamente chocante y ofensivo para las sensibilidades romanas, especialmente entre hermanos. No era un romance clandestino, era una declaración deliberada y pública, un desafío directo a la base misma de la moralidad y la ley romanas. La profundidad de su obsesión por Drusila se evidenció aún más con actos extraordinarios. Cuando ella, enfermó, Calígula supuestamente la nombró su única heredera, un movimiento completamente sin precedentes que subrayaba la naturaleza ilícita de su relación, ya que un testamento que favoreciera a una hermana soltera de manera tan desproporcionada sería cuestionado. Tras su muerte en el 38 de Cristo, apenas un año después de iniciar su reinado, Calígula estuvo inconsolable, declarando un período de luto público que se impuso con una severidad draconiana. Todas las festividades públicas fueron prohibidas, y cualquiera que fuera visto riendo o disfrutando de placeres enfrentaba severas penas, incluida la ejecución. Incluso la deificó, ordenando su adoración como diva Drusila Pantea, la diosa de todo, un honor divino usualmente reservado para emperadores y sus esposas fallecidas solo después de su deceso. Este acto elevó su unión incestuosa a un estatus sagrado, casi divino, difuminando aún más las líneas entre la transgresión mortal y la prerrogativa imperial. Sus relaciones con sus otras hermanas, Agripina la Menor y Libila, también fueron supuestamente sexuales, aunque quizás menos ostensiblemente obsesivas que con Drusila. Estos amoríos también no eran solo asuntos privados, sino que se usaban como herramientas de manipulación y control. Calígula, según los informes, las tomaba como amantes cuando deseaba, tratándolas como propiedad en lugar de individuos. Esto redujo a su propia familia, los más cercanos a él por sangre, a meros instrumentos de su placer y poder. Demostró su total desprecio por las normas sociales, los lazos familiares e incluso la sacralidad de las relaciones de sangre, evidenciando que se consideraba por encima de todas las leyes humanas o divinas. El impacto de estos actos incestuosos en la élite romana fue profundo. Los senadores y las familias nobles, que se enorgullecían de su rectitud moral y de su adhesión a las virtudes romanas tradicionales, estaban horrorizados, pero impotentes para intervenir. La exhibición pública de incesto por parte del emperador creó una atmósfera de miedo y decadencia moral, señalando que la familia de nadie, el honor de nadie, estaba a salvo de los caprichos arbitrarios del emperador. Estableció un precedente para una mayor degradación, mostrando que Calígula estaba dispuesto a cruzar cualquier límite, por sagrado que fuera, y que el Estado romano, a través de su emperador, era capaz de respaldar e incluso celebrar los actos más depravados. Esta escalofriante ruptura de las normas sociales a través de la transgresión sexual sentó las bases para abusos de poder aún más brutales y extendidos, preparando a Roma para los horrores que aún estaban por venir bajo su gobierno. Tras sus atroces exhibiciones de incesto, Calígula escaló su depravación sexual a un nuevo y aterrador ámbito: la prostitución forzada y sistemática de mujeres nobles y esposas de senadores. Esto no se trataba meramente de gratificación sexual. Era un instrumento de poder calculado y brutal, diseñado para humillar, arruinar financieramente y subyugar por completo a la élite romana. Al convertir a las mujeres más respetadas de Roma en prostitutas comunes, Calígula despojó a sus familias de honor, demostró su control absoluto sobre cada aspecto de la sociedad romana y al mismo tiempo
reponía su cada vez más agotado tesoro imperial. Era una práctica que desdibujaba las líneas entre el palacio imperial y un burdel, transformando el corazón del Estado romano en un antro de vicio forzado. Los mecanismos de esta práctica abominable eran tan audaces como crueles. Calígula, supuestamente, abrió un lujoso burdel dentro de los límites del palacio imperial. Las mujeres que trabajaban en este establecimiento no eran esclavas ni cortesanas comunes. Eran las hijas y esposas de los ciudadanos más distinguidos de Roma, senadores, equites y funcionarios de alto rango. Según los informes, estas mujeres eran citadas al palacio bajo diversos pretextos, a menudo para lo que creían que eran recepciones formales o audiencias imperiales. Una vez allí, se encontraban atrapadas en un escenario de pesadilla, obligadas a desfilar desnudas ante clientes potenciales, a quienes luego se les permitía pujar por sus servicios. La humillación se veía agravada por el hecho de que estos clientes eran a menudo los iguales sociales de las mujeres, o incluso colegas de sus maridos. El propio emperador supuestamente actuaba como proxeneta, exhibiendo abiertamente a las mujeres y ensalzando sus supuestas virtudes para atraer clientes. Las tarifas cobradas por sus servicios eran exorbitantemente altas, y los ingresos fluían directamente a las arcas imperiales. Esta prostitución forzada cumplía un doble propósito: llenaba el tesoro del emperador, que él drenaba perpetuamente con sus gastos extravagantes, y servía como una forma perversa de impuesto sobre la aristocracia romana. Las familias no solo se veían obligadas a soportar la vergüenza pública de que sus esposas e hijas fueran degradadas, sino que también eran explotadas financieramente por el propio proceso. El impacto psicológico en estas mujeres y sus familias debió haber sido devastador. Para una mujer noble romana, su virtud, su pudicitia, era su posesión más preciada, el cimiento de la reputación y la posición social de su familia. Que esto les fuera arrebatado pública y coercitivamente era un acto de profunda violencia espiritual, dejando una mancha indeleble en su honor que nunca podría ser completamente limpiada. Maridos y padres quedaban completamente impotentes, obligados a observar a sus seres queridos sometidos a una degradación inimaginable, sabiendo que cualquier protesta o resistencia resultaría no solo en su propia muerte, sino posiblemente en un tormento aún mayor para sus familias. Esto creó una atmósfera de terror y complicidad, donde el silencio se convirtió en la única opción para la supervivencia. Esta práctica personificó el total desprecio de Calígula por la santidad del matrimonio, la familia y la dignidad personal. Fue un asalto deliberado y sistemático a la élite romana, una medida calculada para romper su espíritu y afirmar su dominio absoluto. Al forzar a quienes deberían haber sido los miembros más virtuosos y respetados de la sociedad a desempeñar el papel de prostitutas comunes, Calígula demostró que nadie, independientemente de su estatus o reputación, estaba fuera de su alcance o a salvo de sus caprichos perversos. El burdel del palacio se convirtió en un símbolo escalofriante de una tiranía tan profunda que se inmiscuía en los aspectos más íntimos de la vida privada, convirtiendo el honor personal en una moneda de vergüenza y un arma de control, preparando el escenario para exhibiciones aún más extrañas y públicas de su gobierno desquiciado. La depravación sexual de Calígula no se limitó al incesto o la prostitución forzada. Se manifestó en las formas más públicas y grotescas imaginables, a menudo a través de orgías fastuosas y compulsivas y espectáculos de humillación que desdibujaban los límites entre la indulgencia privada y el teatro político. Estos eventos estaban muy lejos de ser meros festines, eran actos deliberados de guerra psicológica diseñados para conmocionar, degradar y afirmar el control omnipotente del emperador sobre los cuerpos y las mentes de sus súbditos. El palacio romano, bajo Calígula, dejó de ser un centro de gobierno y se transformó en un escenario permanente para su exhibicionismo desenfrenado y a menudo cruel. Estas orgías, como a menudo se las describe, no eran simplemente reuniones de participantes voluntarios, eran asuntos obligatorios a los que asistían senadores, sus esposas
y otros ciudadanos prominentes que no tenían más remedio que participar o ser testigos de las crecientes perversiones del emperador. Calígula solía presidir estos eventos, mostrando un deleite perverso en incomodar a sus invitados, forzándolos a situaciones comprometedoras o ridiculizando públicamente su incomodidad. Se deleitaba en crear un ambiente donde la moralidad tradicional no solo era ignorada, sino activamente despreciada, empujando los límites de la decencia para quebrar la voluntad de aquellos que se aferraban a sus virtudes romanas. La participación de individuos altamente respetados, coaccionados a tales espectáculos, sirvió para degradar aún más a la élite romana y demostrar su abyecta servidumbre. Un elemento clave de estas exhibiciones públicas era la integración de la crueldad y la humillación. Calígula tenía una particular inclinación por el tormento psicológico y lo entrelazaba expertamente en sus escapadas sexuales. A menudo comentaba sobre los atributos físicos de los invitados de maneras crudas y denigrantes, haciendo comentarios explícitos sobre sus parejas o forzando a las parejas a participar en actos sexuales para su diversión. Imaginemos a un senador, un hombre de seriedad y honor, obligado a ver a su esposa desfilando o siendo sometida a la mirada lasciva del emperador, todo mientras mantenía una fachada de indiferencia cortés por temor a provocar la ira mortal de Calígula. La angustia mental infligida por estos escenarios era inmensa, despojando la dignidad y reemplazándola con una sensación omnipresente de impotencia. Además, estos actos sexuales públicos a veces implicaban un elemento de abuso físico o la amenaza de éste. Aunque los detalles específicos de la violencia durante estas orgías están algo oscurecidos por el sensacionalismo de los textos antiguos, la atmósfera de miedo omnipresente y el conocido sadismo del emperador sugieren que el cumplimiento se aseguraba no solo por la presión social, sino por la amenaza muy real de castigo arbitrario, tortura o ejecución. La desaprobación o la renuencia podían llevar a consecuencias inmediatas y brutales, convirtiendo cada invitación al palacio en una aterradora citación a una experiencia potencialmente degradante. Los invitados no eran solo testigos, eran participantes involuntarios en una exhibición teatral de poder omnipotente y sadismo sexual. Estas exhibiciones públicas de depravación sirvieron para desmoralizar a toda la élite romana, erosionando su autoestima y convirtiéndolos en colaboradores, aunque de mala gana, del monstruoso régimen del emperador. Expusieron el poder crudo y descontrolado de Calígula, demostrando que ningún aspecto de la vida, ni siquiera el más privado o sagrado, era inmune a su control. Al obligar a senadores y sus esposas a participar o presenciar tales escenas grotescas, Calígula los transformó de individuos independientes en súbditos acobardados, completamente dependientes de sus caprichos para su seguridad y honor. Esta degradación sistemática, llevada a cabo a través de la coerción sexual pública y la humillación, fue una estrategia deliberada para desmantelar cualquier foco de resistencia restante y solidificar su imagen como un gobernante todopoderoso e inexpugnable, allanando el camino para actos de terror sexual aún más perturbadores. Las perversiones de Calígula no se trataban meramente de actos sexuales, se trataban fundamentalmente de poder, control y la completa degradación de sus víctimas. Saunt empleó magistralmente la humillación sexual y la tortura psicológica como instrumentos para doblegar la voluntad de los individuos, particularmente aquellos en posiciones de poder o influencia. Para Calígula, los actos sexuales eran a menudo un medio para un fin, un arma en su arsenal de terror, diseñada para destrozar la dignidad y la autoestima de cualquiera que se atreviera a desafiarlo, o que simplemente captara su arbitraria y sádica atención. Esto fue mucho más allá del mero abuso físico, apuntaba a la esencia misma de la identidad y el honor de una persona. Un aspecto particularmente brutal de esta práctica era su tendencia a forzar a individuos, a menudo hombres de alto rango, a participar en actos que eran profundamente vergonzosos o afeminados según los estándares romanos. Por ejemplo, según los informes,
se deleitaba en obligar a los senadores a servirle de maneras sexualmente degradantes, a veces exigiéndoles que desempeñaran roles serviles que los despojaban de su orgullo y autoridad masculinos. En la sociedad romana, donde la masculinidad estaba estrechamente ligada al poder, el control y la imagen pública, ser sometido a tales actos se consideraba un destino peor que la muerte. No se trataba del acto en sí, sino de la emasculación pública, la sumisión forzada a la voluntad perversa del emperador y la marca indeleble de vergüenza que dejaba en el individuo y su familia. Calígula también empleó la tortura sexual psicológica, manipulando las relaciones de sus víctimas y avergonzando públicamente sus vidas íntimas. Hacía comentarios vulgares sobre las esposas delante de sus maridos, o forzaba a los cónyuges a confesar sus hábitos sexuales privados, o incluso los obligaba a participar en actos que consideraban aborrecibles, todo para su diversión y para demostrar su dominio absoluto. El miedo a lo que Calígula pudiera exigir o qué secreto pudiera exponer o fabricar pesaba mucho sobre la corte romana. Esta ansiedad omnipresente era en sí misma una forma de tortura, obligando a las personas a vivir en un estado constante de pavor, sin saber cuándo podrían ser seleccionadas para su próximo juego perverso. El sadismo del emperador también se manifestaba en su supuesto deleite al discutir detalles íntimos de la vida sexual de sus víctimas, a menudo fabricando historias o exagerando verdades, y luego difundiendo estos rumores para destruir sus reputaciones. Para un romano, una reputación arruinada era un golpe catastrófico, que a menudo llevaba al ostracismo social y a la ruina política. Al retorcer y exponer las vidas privadas de sus objetivos, Calígula aseguraba su completa aislamiento y vulnerabilidad. Esta técnica era particularmente insidiosa porque extendía la humillación más allá del acto inmediato, manchando la posición social de la víctima y sus perspectivas futuras, mucho después del encuentro en sí. Además, Calígula a menudo utilizaba la amenaza de violencia sexual, no solo contra individuos, sino contra sus familias enteras, para asegurar la sumisión. Un senador que lo desagradaba podría encontrar a su esposa o hijas repentinamente citadas al palacio con un propósito no revelado, creando una agonizante incertidumbre y miedo. Esta instrumentalización del daño sexual potencial fue un trasfondo constante de su reinado, un escalofriante recordatorio de que la seguridad o el honor de nadie estaban a salvo. Esta brutal estrategia de humillación sexual y tortura psicológica fue increíblemente efectiva para romper el espíritu de la élite romana, convirtiéndolos en títeres serviles y atemorizados. Solidificó su control tiránico, demostrando que no solo podía controlar sus cuerpos, sino también sus propias identidades y sentido del yo. Una manifestación verdaderamente aterradora del poder imperi al sin límites. El nadir absoluto de la depravación sexual de Calígula involucró actos tan extremos, tan completamente poco convencionales, que han continuado impactando y repeliendo a los historiadores durante siglos. Estas no fueron meras transgresiones de las normas sociales, sino inmersiones en lo verdaderamente bestial y lo profundamente bizarro, consolidando aún más su reputación como un gobernante consumido por la locura. Si bien los relatos históricos del mundo antiguo a veces pueden exagerarse para lograr un efecto dramático, la consistencia de estos informes, a través de múltiples fuentes, pinta una imagen de un hombre que no dejó ninguna perversión sin explorar, ningún límite sin cruzar, en su implacable búsqueda de gratificación y poder. Estos actos finales demuestran un completo desapego de la realidad y la empatía humana, mostrando el aterrador punto final del poder imperial sin control. Una de las prácticas más frecuentemente citadas y profundamente inquietantes, atribuidas a Calígula, fue la bestialidad, específicamente sus supuestas relaciones sexuales con animales. Si bien a menudo se utiliza como una acusación hiperbólica contra gobernantes depravados en la antigüedad, en el caso de Calígula, se menciona en contextos que sugieren que era parte de su patrón más amplio de transgresión deliberada. Aunque los detalles son escasos,
La mera alegación subraya hasta qué punto se percibía que había abandonado todas las formas de conducta humana convencional y abrazado las formas más primitivas e impactantes de expresión sexual. Esta práctica, de ser cierta, habría sido vista como un acto de profundo sacrilegio y una afrenta máxima a la dignidad humana, demostrando aún más su creencia de que estaba por encima de todas las leyes naturales. Más allá de la bestialidad, Calígula también era notorio por participar en actos sexuales, considerados muy inusuales y públicamente grotescos, a menudo integrando elementos de violencia, sadismo y burla. Según los informes, disfrutaba forzando a la gente a escenarios sexuales elaborados y degradantes, a veces involucrando desnudez pública, posiciones inusuales o la ruptura deliberada de tabúes frente a una audiencia. Estos actos a menudo iban acompañados de abuso psicológico, donde las víctimas eran ridiculizadas, denigradas y despojadas de su dignidad de las maneras más humillantes posibles. El objetivo no era solo el placer, sino la emasculación pública y la degradación de los involucrados, demostrando que podía obligar a cualquiera a hacer cualquier cosa para su diversión. Además, sus actos sexuales a menudo se extendían a la profanación póstuma, mostrando una macabra fascinación por la muerte y el poder incluso sobre los difuntos. Si bien las fuentes son menos explícitas sobre actos estrictamente sexuales después de la muerte, su comportamiento general con respecto a los cadáveres, como la supuesta apertura de tumbas y la perturbación de restos, insinúa una curiosidad perversa que fácilmente podría traducirse en actos sexualizados de profanación. Su trato a los muertos, como su trato a los vivos, se caracterizaba por un deseo de ejercer un control absoluto y de violar cada límite sagrado, empujando los límites de lo que se consideraba humanamente aceptable. Este profundo irrespeto por los muertos ilustra aún más la profundidad de su desapego de las normas morales. El efecto acumulativo de estas prácticas sexuales cada vez más extremas y poco convencionales fue desmoralizar por completo a la élite romana y aterrorizar a la población. Calígula había desmantelado sistemáticamente cada pilar de la sociedad romana: la familia, el honor, la decencia pública e incluso el orden natural. Su reinado se convirtió en una pesadilla despierta donde nadie estaba a salvo y ninguna forma de degradación tenía límites. Estas últimas y más brutales prácticas subrayan la locura total que se apoderó del emperador, impulsándolo a actos que desafiaban toda comprensión. Revelan a un hombre que se había convertido en la encarnación viva de la tiranía desenfrenada, donde el poder se usaba no para gobernar, sino para la gratificación sádica de sus deseos más perversos, lo que finalmente llevó a una conspiración que terminaría brutalmente con su reinado y detendría permanentemente sus aterradores abusos sexuales. El reinado de Calígula, breve pero horriblemente impactante, se erige como un testimonio crudo y escalofriante de los peligros del poder absoluto sin control. Lo que comenzó con una promesa inicial degeneró rápidamente en una pesadilla de tiranía, paranoia y las formas más extremas de depravación personal, un descenso impulsado por su creciente megalomanía y una aparente ruptura total con la realidad. Las 5 prácticas sexuales brutales que hemos explorado hoy, sus relaciones incestuosas, la prostitución forzada de mujeres nobles, las orgías públicas y crueles, el uso de la humillación y la tortura sexual como herramienta de poder, y sus últimas y más extremas incursiones en la bestialidad y los actos grotescos, no fueron meros vicios personales. Fueron instrumentos de control deliberados y calculados, empuñados con precisión sádica para aterrorizar, degradar y, en última instancia, subyugar a la élite y la población romanas. Estos actos despojaron a los individuos de su honor, su dignidad y su propia humanidad. Desdibujaron las líneas entre lo sagrado y lo profano, transformando el palacio imperial en un escenario para grotescos espectáculos de poder y perversión. Senadores, antes orgullosos e influyentes, fueron reducidos a títeres acobardados, obligados a soportar la degradación de sus esposas e hijas,
o a participar en su propia emasculación, todo por temor a provocar la ira mortal del emperador. Calígula se deleitaba destruyendo los cimientos mismos de la moralidad y el orden social romanos, demostrando que estaba por encima de todas las leyes, humanas o divinas, y que ninguna persona, ninguna familia, ningún valor tradicional estaba más allá de su voluntad arbitraria y aterradora. Los relatos históricos, aunque a veces sensacionalistas, pintan un cuadro consistente de un gobernante que empuñó el sexo como un arma, usándolo para quebrar el espíritu de sus súbditos y para afirmar un nivel de dominación sin precedentes. Sus acciones fueron un asalto constante y público a las sensibilidades de su época, diseñadas para impactar e inculcar un sentimiento generalizado de miedo e impotencia. El legado de Calígula no es solo uno de mala gestión política o extravagancia económica, es un escalofriante recordatorio de cómo el poder absoluto, cuando se coloca en manos de un individuo profundamente perturbado, puede distorsionar no solo los mecanismos de gobierno, sino la trama misma de la sociedad, llevando a profundidades de crueldad y perversión que son casi incomprensibles. En última instancia, fue esta brutalidad descontrolada y su desprecio ilimitado por la vida y la dignidad humanas lo que lo llevó a su caída. La élite romana, empujada al límite por su locura creciente y la amenaza constante a sus vidas y honor, finalmente conspiró contra él. En el año 41 d.C., después de solo 4 años en el trono, Calígula fue asesinado por miembros de su propia guardia pretoriana y senadores descontentos, poniendo un sangriento fin a un reinado que había sumido a Roma en un abismo de terror sexual y decadencia moral. Su historia sirve como una advertencia atemporal sobre la naturaleza corruptora del poder absoluto y las consecuencias catastróficas cuando un líder se cree por encima de todas las leyes, la moralidad e incluso la decencia humana básica. La depravación de Calígula sigue siendo una mancha oscura en los anales de la historia, un hito horripilante de exceso imperial y sadismo descontrolado,